Ya desde el día de ayer se empezó a aplicar este cambio en el pico y placa, pero es quizá un punto del cual dialogar. Sin embargo, el tema de la movilidad en la capital nos presenta un montón de otros problemas que hoy por hoy es necesario analizarlo. No sé si es que estamos ya con el video. Listo, vamos a escucharlo, Denis, para comentarlo. Para contribuir con el combate a la inseguridad, me permito anunciar a la ciudadanía que hemos decidido reducir en 1 hora el pico y placa. Es así que el pico y placa terminará a las 20 horas y no a las 21 horas. El próximo lunes 10 de abril estará lista la resolución para implementar esta modificación en el horario. Esta medida ha sido tomada sobre la base de estudios técnicos que garantizan que la resolución no tendrá impacto negativo en la movilidad ni en el medio ambiente. Ahí lo que se pronunció desde el municipio, ¿cuál es su primera lectura? Sí, bueno, entendemos en realidad que a nivel nacional estamos pasando por un tema de emergencia en cuanto a la seguridad en las vías, en la seguridad en ciertos lugares. En este caso estamos viviendo una época que no la hemos vivido en los últimos años y que en realidad las autoridades están tomando cartas sobre el asunto en medida de lo posible que se puede tener dentro de la administración. En este caso, escuchando las declaraciones del alcalde de Quito, nosotros podemos entender que a partir de un estudio técnico ellos han analizado poder modificar estos horarios a fin de tener mejores resultados y control en cuanto a la inseguridad, dejando un poco de lado el tema de foco que es el tema de la movilidad y el tránsito. Uh-huh. Pero en este caso, ¿significa que la gente no debe salir pasada las 8 de la noche? ¿Ese es el mensaje? Sí se lo puede tomar desde ese punto de vista, pero a su vez tenemos que verlo, creo yo, desde otras aristas, ¿no? Nosotros entendemos que la movilidad en Quito a partir de la pandemia tuvo una modificación significativa. Sin embargo, poco a poco nosotros estamos volviendo a lo que llamamos nosotros la naturaleza de la movilidad. Entonces, las condiciones en las que se están tomando las decisiones y las variables que están tomando las decisiones las autoridades, en este caso están como que enviando un mensaje subjetivo de que a partir de las 8 obviamente se tiene o se está corriendo con un poco más de inseguridad si es que tú usas un medio de transporte diferente al que no sea tu vehículo particular, lo cual se puede, como lo digo, se lo puede tomar desde un punto de vista de inseguridad, pero estamos dejando de lado el tema de que dentro de las competencias del mismo municipio tiene de dónde atacar directamente este tema de inseguridad, ¿no? Tratando de fortalecer los sistemas integrados de control como el ECU 911, solicitando un apoyo interinstitucional para que esto no se vea reflejado en el caso de una contraparte que pueda venir a generar un daño más grave al tema de las personas que se movilizan, porque obviamente los desplazamientos van a tener su impacto en el tiempo. Entonces vamos a pasar un poco más de tiempo en la vía debido a que va a haber un aumento de tránsito en estos horarios pico, ¿no? Y además lo veo un poco también clasista, ¿no? Las personas que tienen que ir obligatoriamente porque no tienen vehículo en bus, ellas sí se van a exponer, o no sé ahí cuál es la lectura real, porque no hay mayor explicación cuando se dice tenemos los sustentos técnicos, no nos dicen a la ciudadanía cuáles son esos sustentos técnicos. Sí, correcto. En realidad, como tú lo manifiestas, nosotros estamos hablando que en Quito existen alrededor de 500,000 de vehículos, ¿no? Pero que esto solo sirve para el desplazamiento de menos del 30% de la población. El 70% de la población, quienes hacen uso del transporte público y otros modos de transporte para poder movilizarse, en este caso por estas decisiones se van a ver afectados directamente, porque no se lo está, en este caso se está tratando de privilegiar o dar una salida a este pequeño porcentaje que utiliza su vehículo particular y no nos estamos enfocando en la mayor parte de población, que es del 70% que se mueve a través del transporte público. Bueno, acá nos envían una pregunta que un poco también
pasa por el tema del desconocimiento aún de muchas personas sobre lo que es el pico y placa. Miguel Cabrera nos dice, yo soy de la tercera edad, vivo en Ambato, si viajo a Quito con mi familia en mi vehículo se aplica el pico y placa, por favor, es lo que nos dice este amigo. No sé si tú tienes la respuesta, pero bueno, los vehículos que vienen de fuera también se someten a esta jurisdicción, el tema del pico y placa. Sin embargo, por ejemplo, las personas con discapacidad no tienen que regirse al pico y placa porque se entiende que pues también hay esta protección para ellos por las dificultades que tienen también de movilizarse. Sin embargo, bueno, queremos también tratar de entender si es que el pico y placa al final del día ha funcionado, ¿no? Esta medida también se ha ido ampliando, en su momento fue hasta las 7:30 de la noche, luego técnicamente con estudios técnicos se amplió hasta las 9 de la noche, según lo que nos dicen, porque es que nunca nos explican cuáles son los sustentos técnicos, y ahora se reduce. ¿Ha funcionado o no el pico y placa? A ver, esto ya lleva casi una década de discusión, en realidad. Nosotros sabemos que el pico y placa empezó en 2010. En realidad, el pico y placa es una medida, no es una medida temporal que se aplica en las ciudades. Nosotros nos hemos convertido de igual manera, Quito, al ser la capital del Ecuador y al concentrar una gran población con una alta actividad económica y desarrollo de actividades. En este caso, el pico y placa en los primeros años, hay estudios que lo demuestran en lo que ha funcionado. ¿Ya? Sí ha logrado una disminución de la congestión vehicular. Sin embargo, esta medida se ha vuelto obsoleta. ¿Por qué? Porque no se han aplicado unas medidas paralelas, unas medidas complementarias que ayuden al funcionamiento de esta restricción, porque esto no es más que una restricción hacia el uso del vehículo particular, pero entendiéndolo desde la forma en que la gente se mueve. Como lo manifestábamos, si el 70% de la población de Quito se mueve en transporte público, todo el esfuerzo que se debe dedicar desde la administración debe estar a fortalecer este sistema de transporte público. El pico y placa por sí no funciona solo. El pico y placa hoy nosotros podemos decir que ya es obsoleto, porque si ustedes se dan cuenta y basados en la teoría, el pico y placa se refiere a eso, en horarios pico que no pueden que no pueden circular ciertas placas. Sin embargo, ya ahora nosotros podemos ver hoy en la actualidad que horarios picos ya no existen en la capital y ya se ha vuelto una constante en todas las horas, a partir desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que se encuentra en este momento aplicada esta medida. Nosotros podemos entender que 10 de la mañana uno también se encuentra con la misma congestión vehicular que en las horas pico que estaba diseñado para funcionar. Entonces, al momento nosotros podemos decir que el pico y placa ya no es una solución para la capital. El pico y placa debe estar en este caso asociado al fortalecimiento del sistema integrado de transporte público, que todavía nosotros no tenemos una fecha de inicio para la integración del metro con el sistema, con la empresa de pasajeros y las demás líneas alimentadoras que conforman toda la parte del sistema integrado de transporte público de Quito. Y también vemos que socialmente hay mucha resistencia cuando se toman medidas que tienen que ver con beneficiar o priorizar la movilidad alternativa. Por ejemplo, hay muchos detractores de las ciclovías. De hecho, entiendo que retiraron una recientemente y bueno, el tráfico sigue igual, pero las personas que usan bicicleta no tienen una vía segura por donde dirigirse. En ese sentido, ¿qué pasará cuando el nuevo alcalde quiera tomar, porque ha habido por lo menos en una manifestación pública la intención de querer priorizar los transportes no convencionales? ¿Qué podría pasar? Porque hay una resistencia también como que social, que dicen, bueno, ¿cómo van a cerrar ese tramo solo para las bicicletas y nosotros aquí estamos pasando mucho tráfico en la avenida, por ejemplo, en la República, me parece? Sí, me parece que justo estamos hablando de la Avenida de la República. Te comento, yo vivo a la vuelta, en realidad entre la República a la vuelta del Parque La Carolina. En realidad duró 2 semanas el tema de la implementación, como existe un proceso en el cual se va señalizando parcialmente y después se implementan unas barreras físicas para brindar mayor seguridad, en este caso a los usuarios. Sin embargo, en 2 semanas, los detractores de las ciclovías fueron quienes obligaron a retirar nuevamente esto y a que los agentes civiles de tránsito, pese a que existe la señalización horizontal correspondiente, brinden el paso para los vehículos particulares. Uh-huh. En este caso, como digo, todos los usuarios, toda la población, se centra en el que las ciclovías
son quienes están generando el tráfico, generando la congestión. Sin embargo, no es de esta manera. Lo que genera la congestión vehicular, en este caso, es el uso del vehículo particular. No existe otra explicación para esto, porque en la cuestión de ampliar un carril o reducir un carril para el vehículo, lo único que se está realizando es una redistribución del tráfico, una redistribución del tránsito. Sin embargo, en este caso, siempre existen los conceptos de que tenemos la ciclovía, pero no hay usuarios. En este caso, nosotros podemos ver que basados después de la pandemia, hubo un incremento casi del 40% de biciusuarios en la ciudad y que utilizan estas redes ciclovías que se encuentran planteadas ya directamente en un plan maestro de movilidad. Acordémonos que todas estas decisiones que se está tomando dentro de la administración están basadas en que existe un plan de movilidad que tiene que cumplir con un objetivo mínimo de establecer X número de kilómetros para fomentar el uso de la bicicleta y con esto tratar de reducir los tiempos de desplazamiento de las personas. Sin embargo, como tú lo manifiestas, existe una presión muy grande, en este caso, de las personas que tienen un vehículo particular y que se sienten afectadas por el tema de la reducción de un carril cuando esa no es la explicación que existe. Así es. Porque en este caso nosotros entendemos que si la ciclovía una ciclovía nueva viene a formar parte de la red de ciclovías, tiene que ser complementada ¿con qué? Con el sistema semafórico, con el sistema de señalización, con el fortalecimiento de los agentes civiles de tránsito para una correcta socialización y redistribución del tránsito, porque sí, en realidad la planificación de esta nueva ciclovía sobre la Avenida República, en los primeros días causó una congestión terrible para el auto particular, pero esto fue porque no fue una decisión y no realizaron el complemento con la modificación de tiempos semafóricos, incluir en este caso nuevos semáforos que son exclusivos para esta nueva carril de servicio que sería para el tema de las bicicletas, pero obviamente, como lo manifiestas tú, todavía tenemos nosotros esa tendencia a creer de que la ciclovía es quien está generando la congestión cuando no es de esta manera. Y mira tú que todos los recursos que se invirtieron para implementarla y todos los recursos que se han invertido para retirarla, y esto lo pagamos todos y todas, entonces también es tamaña irresponsabilidad por parte del municipio en no planificar correctamente y dejarse en un momento dado presionar también por grupos que pues están tomando las decisiones por las autoridades, ¿no? Si bien es necesario socializar, si bien es necesario tener también una relación cercana con la ciudadanía, no puedes hacer algo que se presume que ya ha cumplido todos estos pasos previos, gastar los recursos y luego volver a gastar recursos para eliminar una medida que has adoptado. Ahora, Denise, ¿qué esperaríamos del nuevo alcalde? Yo decía, bueno, se ve como que algunas luces de que sí se podría priorizar la movilidad alternativa, pero ¿cuáles serían las propuestas desde la sociedad civil? Sí, a ver, aquí debemos entender, como lo manifestaba antes, de que el actual alcalde, así como la persona que va a ingresar en este momento, tienen que regirse al plan de movilidad, al plan maestro de movilidad que existe en la capital. Como digo, en este plan existen ciertos objetivos, existen metas por cumplir y de acuerdo al plan de trabajo que se proponga, tienen que satisfacer la movilidad sostenible. En este caso, el nuevo alcalde tiene una visión de un tema de la movilidad, de fortalecer la movilidad sostenible para estos hipercentros que nosotros mismos hemos generado. Los hipercentros, hablo desde el tema de plataforma gubernamental norte, en donde se concentran una gran cantidad de actividades y en donde se debe fortalecer muchísimo más esto en el tema de ciclovías, el tema de áreas más amigables para poder caminar, brindar las seguridades del caso, porque, ojo que aquí nuevamente volvemos al punto de la seguridad, que es algo en lo que la administración que va a ingresar tiene que preocuparse al 100%, porque existe todavía el temor, en este caso, de las personas que vivimos por el sector, de las personas también que realizan sus actividades, que viven en otro sector, de que son sectores peligrosos y que en realidad la inseguridad marca un antes y un después. En este caso, la nueva visión debe estar orientada al fortalecimiento del transporte público, siempre de la mano de la seguridad.
porque en este caso, como lo había manifestado antes, el sistema integrado de transporte es quien debe dar la solución a los problemas de movilidad, pero esto si no se le ataca directamente al punto de inseguridad, al punto de la seguridad del mismo, nosotros vamos a seguir manteniéndonos en el mismo conflicto en el que estamos ahora, con el tema de la resistencia por parte de grupos sociales. Sin embargo, hay que ver que ahora también existen y se han conformado muchos grupos que aportan al tema de la caminata y que apoyan también este tema del ciclismo urbano para transformarnos en una ciudad de 15 minutos de lo que se conoce, que tú puedes acceder a cualquier tipo de servicio en 15 minutos, ya sea a pie, en bicicleta o usando los famosos ahora scooters eléctricos y demás opciones y alternativas que nosotros tenemos para movilizarnos dentro de la ciudad. Bueno, sería un sueño, de verdad que nos haces como que trasladarnos a un lugar que esperamos que sea así. Y aquí nos describen, mira, precisamente dice Jorge Almeida, dice, las ciclovías no justifican porque no hay bicicletas en esta vía. Walter Jiménez nos escribe, con respeto al entrevistado, las ciclovías son absolutamente mal diseñadas, hechas sin criterio técnico y menos sentido común. Saludos cordiales. Y Luis Guerra nos amplía un poco la visión y nos dice, las peatones estamos sometidos diariamente a conductores o conductoras pitos que no respetan nuestros derechos. Tenemos derecho a una movilidad en la ciudad sin barreras y también sin violencia. Toca mucho el tema también de los peatones, y en la medida en que también el tráfico contamina muchísimo, caminar no siempre es tan placentero, porque vas respirando todo lo que botan los buses que no han pasado la revisión técnica vehicular, los vehículos que tampoco pareciera que hubieran pasado la revisión técnica vehicular, y el aire es súper contaminado, aparte que los cruces son inseguros para los peatones, es decir, estamos hablando del pico y placa, estamos hablando de las ciclovías, pero no estamos hablando de cómo se malestacionan, cómo se cruzan de carril a carril y causan ese tráfico del cual después se quejan. Correcto, o sea, como bien lo manifiestan dentro de los mensajes, tanto los conductores como los peatones y los biciusuarios estamos sujetos a leyes. Y en realidad quien debe a nosotros emitirnos y darnos todas las facilidades para que podamos realizar nuestras actividades, tanto como señalización horizontal y vertical, como las facilidades en este caso, hay muy pocos estudios en América Latina en donde se puede uno identificar cuál es la afectación que nosotros estamos teniendo directamente por el tema de la congestión, ¿no? De los gases de efecto invernadero que emiten los vehículos al circular. Pero claramente no me animo a decir que las ciclovías se encuentran mal planificadas ni mal estructuradas, porque nosotros entendemos que en Quito existe la Secretaría de Movilidad, quien aparte de tener sus otras dependencias y demás, tiene su personal técnico calificado. Entonces, no me animo a decir que esto se encuentra mal planificado, sino que en estos momentos en donde los últimos 10 años nosotros hemos formado procesos participativos para implementar ciertas ordenanzas o ciertas normativas que a nosotros nos permitan desenvolvernos, en este caso estamos fallando en ese proceso participativo, porque en realidad, como ustedes lo comentan, se lo realiza la difusión a través de redes sociales directamente, pero no se está involucrando a los colectivos, a grupos de interés, a representantes de la ciudadanía, para que ellos puedan, en este caso, realizar una construcción más eficiente de la norma y que todos puedan, en este caso, conocer cuáles van a ser los cambios y que nosotros nos podamos adaptar a ellos. Ahora, el tema de la señalización horizontal y vertical y el tema de los cruces no seguros es un tema súper grave, porque aún nosotros seguimos teniendo accidentes de peatones por tema de vehículos que no respetan la señalización, y también seguimos teniendo nosotros accidentes con los ciclistas, que un ciclista tiene el mismo derecho de circular por una avenida que está diseñada para un vehículo, pero lastimosamente por las conductas, por la tradicional conducta de los conductores, nosotros como autoridades, o en este caso las entidades gubernamentales, se ven en la obligación de realizar un diseño en el cual protejamos a los biciusuarios para que no existan y que no se incremente este número de accidentes que existe a la fecha, porque todavía, como les comento, existen muchos accidentes sobre vía por el tema del respeto de las señales y respeto a la ley de tránsito y transporte.
Y bueno, hoy vemos también que dentro del parque automotor hay muchas motocicletas que también no están siempre respetando las normas de tránsito. Y bueno, también a los ciclistas les obligan en las calles donde no hay ciclovías a ponerse en medio de los dos vehículos y no utilizar pues el carril que le correspondería, ¿no? Porque molestan que esté utilizando cuando no se dan cuenta que el vehículo es igual de grande y lleva igual una sola persona. Correcto. En esto estamos muy claros de que el tema de estas plataformas digitales en sí, las plataformas digitales que se dedican al delivery, incumplen muchas de las normas de tránsito. Y esto sí es un gran problema para lo que están diseñadas las ciclovías, porque ahora también tenemos en este caso el uso de estas bicicletas eléctricas, de estos vehículos que son propulsados por energía, en los cuales hacen uso de esta infraestructura que está 100% destinada para el uso de los ciclistas. Uh-huh. Entonces, como tú lo mencionas, están siendo también una arista que está afectando directamente la movilidad y que Uh-huh. está influyendo tanto en el tránsito vehicular como en el tránsito de los ciclistas. Entonces, sí debemos en este caso, desde la administración, tratar de fortalecer el control dentro de esta infraestructura que está 100% definida para que sean utilizadas por los biciusuarios. Denis, algo más ya para ir cerrando es el tema de, bueno, las sanciones por el tema del pico y placa. Yo hace unos días me topé con una escena que seguramente es muy recurrente cuando hay pues estas sanciones que hacen los agentes metropolitanos de tránsito. En la avenida 6 de diciembre, que es una avenida pues muy concurrida, empezó a haber un tráfico después de un semáforo frente a la estación de La Paz y era estacionado un carro y mal estacionado en un lugar donde no se puede estacionar, el agente de tránsito multándolo presuntamente porque se demoró como una hora en darle la multa o en, no sé, nunca llegó la grúa tampoco para llevarse el vehículo, era una infracción por pico y placa, pero se supone que el pico y placa y todo lo que gira alrededor del pico y placa, incluido las multas y sanciones que se hacen, son para priorizar el tema de la movilidad fluida, y lo que había ahí era un despelote porque el señor estaba multándolo o negociando la multa, yo no sé, porque yo me quedé parada 20 minutos ahí súper zapa para ver qué pasaba y se bajaban, conversaban, se daban la vuelta, pero ocupaban todo el carril y la gente que no podía fluir el tráfico tenía que correrse, era un sitio donde definitivamente no se podía estacionar, de pronto podía hacerle avanzar un poquito donde había un lugar apto para estacionar mientras lo sancionaban, no sé, pero ahí también este rol y este tema de las sanciones, ¿cómo deberían manejarse y gestionarse mejor? Claro, una vez más, aquí está involucrada la Secretaría de Movilidad y ya es el tema de la capacitación hacia su personal. Los agentes civiles de tránsito saben y conocen la ley y lo que deben aplicar y lo que no. En este caso, ustedes saben, hay la viveza criolla que se lo llama, o tal vez el tratar de arreglar en ese mismo momento para no tener que estar incurriendo en un tema de un pago por una multa, o quizás que se retire el vehículo para que los llevan a uno de los canchones en donde hacen la retención del mismo. Sin embargo, todo esto se basa en el nivel de capacidad técnica y capacidad profesional que tiene cada uno de los agentes civiles de tránsito. Nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda, en realidad, de decir que todos los agentes, el 100% de los agentes civiles de tránsito están cumpliendo con su deber apegados a la ley, sino que también existe en este momento el tema de, como digo, no generar mayor conflicto en el tema de el generar un congestión, ¿no? Pero como tú lo dices, en realidad a los agentes civiles de tránsito, a ellos no les interesa si generan o no generan mayor o menor congestión, solo por el tema de llegar a implementar o a poner una multa sobre las personas que no cumplen, pero todo esto se va otra vez al tema del fortalecimiento institucional. Si los agentes civiles de tránsito deben, en este caso donde se han identificado, existen videos en redes sociales en donde nosotros podemos ver e identificar que se están realizando un proceso de corrupción por no aplicar multas y sanciones dentro del distrito metropolitano. Sin embargo, creo que se deben en este caso aplicar unos sanciones ejemplares para los propios funcionarios, para que ellos puedan ya tener estos antecedentes y puedan actuar de una manera concreta y de una manera directa aplicando solo las leyes.
Denis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante que podamos dialogar de estos temas y recoger también las opiniones de nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio y que nos siguen en las redes sociales. ¿Te encontramos en redes sociales? ¿Podemos seguirte? En realidad sí, en LinkedIn estoy como Denis Cajías, para que me puedan seguir. Ahí suelo compartir ciertos trabajos de investigaciones que realizo cerca del transporte a nivel de todo el país de Latinoamérica, para que en este caso puedan empaparse un poquito más de lo que en realidad la movilidad está obteniendo ciertos cambios significativos dentro del país.